Buenas noches, amigos ángulovidentes. A las 9, pero con el mismo cariño, el mismo afecto y con el mismo interés de llegar hasta sus hogares para tocar algunos temas. Por cierto, que el tema de hoy es un tema que ustedes han pedido insistentemente. Y un tema, mire, de todos los tiempos. La envidia. La envidia. ¿No les suena así como ustedes alguna vez han visto un envidioso? Eso es de todos los tiempos, desde que el hombre existe. Bienvenida, psicóloga Yosedil Ferrer. Gracias, padre. Gracias por la invitación. No, le agradecemos mucho, profesora, que haya venido, porque este tema es muy de psicología, ¿no? Sí, señor. La envidia, la envidia. Santo Tomás de Aquino definía la envidia como la tristeza del bien ajeno con disminución de la valoración personal del envidioso. Muy exacta definición. ¿Le parece? Sí, señor. Y muy vigente. Muy vigente. Sí, señor. Viene de la Edad Media, de esos tesoros que nos dejó la Edad Media con todo lo que algunos de la leyenda negra dicen de la Edad Media. ¿Por qué un hombre, profesora Ferrer, se entristece del bien ajeno, siendo que, por lógica, el bien debería alegrar, ¿no? Debería, padre, pero yo considero que para nosotros podernos alegrar del otro, tenemos primero que reconocer lo que tenemos y alegrarnos de lo nuestro. Quizás por eso la segunda parte de la definición es tan importante. Realmente la envidia proviene del desconocimiento de uno mismo y el buscar la satisfacción personal en función del interés del otro. Pero la salida a una comprobación de alguien de su propia valoración, que diga, bueno, yo no valgo tanto, que a veces pasa, ¿no? Siendo que todo el mundo vale mucho. Así es. Creo que no hay ningún ser que no valga o que valga poco. Todo el ser humano vale mucho. Todos somos especiales. Sí, somos todos escogidos. somos especiales. Sin duda que eso es así, eso es muy certero, ¿no? ¿Por qué razón la salida a esa autovaloración negativa tiene que ser la envidia? Quizás es la manera más fácil de verlo, padre, porque nos es más fácil normalmente proyectarnos en el otro, en lugar de descubrir nuestras propias carencias o nuestras propias necesidades. Es más cómodo y es menos amenazante, inclusive desde el punto de vista psicológico, porque mirar hacia adentro implica mucha valentía y mucha conciencia, ¿no?, personal. Envidia significa eso de invidere en latín, que significa mirar adentro, ¿no? Entonces la envidia surge de que alguien mire su propia interioridad. No. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos y exploramos lo que somos, quizás el problema podría surgir luego, cuando empezamos a ver el balance entre lo que somos y lo que desearíamos ser, y nos damos cuenta que ahí hay un abismo. Y si ese abismo pretendemos llenarlo en función de lo que el otro tiene y no de lo que a mí realmente me hace feliz o me llena como persona, posiblemente allí pues no tendremos ninguna salida sana, sino la envidia y otras bajas pasiones, como diría mi madre, del mundo, ¿no? ¿Por qué sería que Unamuno dijo que la envidia siempre está mordiendo porque nunca traga y por eso no engorda? Decía Unamuno, muerde y muerde. Es una manera de atacar realmente al otro, ¿no? Un ataque a veces pasivo, a veces no tan pasivo, y es una manera poco sana de relacionarnos con los demás. ¿Es común eso? Bastante, padre. Yo diría que todos en algún momento hemos experimentado por distintas causas y por distintas razones ese sentimiento o esa manera de pensar. La diferencia yo creo que está en la base que normalmente obtenemos de la familia. Los padres son los que nos proyectan o nos modelan lo que nosotros podemos ser después como seres humanos adultos. ¿En qué manera la cultura y la educación influyen en el fenómeno de la envidia?
Yo considero, padre, que la educación, como la vemos hoy en día, que es un proceso integral, donde buscamos formarnos no solamente desde un punto de vista cognitivo o académico, sino también personal, implica, por ende, aprender de muchos patrones y de muchos modelos que conocemos a lo largo de ese proceso. Y en algunos casos esos patrones son muy positivos y son realmente, pues, ejemplo de vida, pero en otros casos no lo son tanto. Entonces allí, pues, estamos, sobre todo cuando somos niños, propensos a copiar algunas veces modelos que no son tan saludables o por lo menos psicológicamente más estables, ¿no? Sí. Antes se hablaba mucho de la emulación. Yo veo que alguien hace algo bueno y eso me anima a hacer yo lo mismo, igual o mejor, la emulación. Pero la cultura moderna y la educación moderna ha asumido ese aspecto de la gerencia y del mundo gerencial de la competitividad. Así es. ¿Tiene que ver la envidia con la competitividad? Yo creo que podría llegar a ser una manera de cambiar o de alterar el concepto básico de competitividad, porque la competitividad está hecha para hacernos mejores, para buscar nuestra motivación y tratar de superar todo aquello que nos propongamos como seres humanos, en función de lo que se demanda en el ambiente donde nos movemos. La envidia pasaría a ser una manera de crecer en función de lo que el otro busca, y ya allí yo despersonalizo la motivación. Ya lo que me motiva no es lo que yo realmente creo que soy capaz de hacer o hacia donde yo quiero dirigir mi vida, sino que le cedo al otro el control de alguna forma de decidir lo que va a hacer con mi competitividad. ¿Puede en algún caso la envidia impulsar a alguien a ser mejor? No creo que sea ser mejor, padre. Seguimos con sus bombolones. Profesora Yosedil Ferrer, en la psicofisiología dice, no sé si usted estará de acuerdo o no, que a mí me suena extraño, que la envidia es una expresión del instinto de conservación. La envidia es una expresión del instinto de conservación. Lo que nosotros... Se siente amenazado el envidioso por el éxito y la felicidad y el bien de otro que él no tiene. Se siente amenazado en su seguridad. Si es inseguro, sí. Si es una persona que tiene bases débiles desde el punto de vista de su autoestima. El envidioso no es siempre inseguro. O puede ser una persona segura y envidiosa. Yo no lo veo así, padre. Sinceramente, yo estoy convencida que cuando nosotros entendemos bien lo que somos y queremos eso que somos y creemos en lo que somos, yo diría que la envidia no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. No tendría cabida en ese caso, ¿no? Porque obviamente si yo estoy segura de lo que soy y creo en lo que soy, yo también tengo la capacidad de alegrarme por el otro, de entristecerme por el otro, de acompañar al otro sin envidia. Porque la seguridad, según usted describe, es aceptarse uno como es uno. Como somos, exactamente. Esa es la seguridad, ¿no? Así es. Y de allí empezar a perfilarse mejor y a labrar la propia personalidad, el desarrollo personal mejor. Pero una persona insegura, es decir, que no se acepta a sí misma como es, y ve a otra que sí se ve segura y que es exitosa, eso puede provocar la envidia. Ciertamente, ciertamente. Y como comentábamos antes de comerciales, la envidia pasa a ser allí una falsa motivación, padre. Es una manera disfrazada de querer ser mejor, pero
Realmente en el fondo lo que hay es una gran necesidad de superar al otro, porque yo no me siento capaz de ser yo quien disponga de mis límites y de mis metas, ¿no? Y quien controle esa posición de vida. Pero eso es bien triste, sí, en una persona. Quizás podríamos aceptar lo que se ha dicho tradicionalmente en la enseñanza de la iglesia, ¿no? Y la iglesia dice, y Santo Tomás también lo dice, y otra serie de personajes de la iglesia han dicho que la envidia es hija de la soberbia. Y yo creo también que es así. Y no solamente está relacionada con la soberbia, Padre, está relacionada con la falta de humildad, con la ira, con la poca fe. Porque la soberbia es un amor exagerado a sí mismo, ¿no? Así lo describe la tradición. La soberbia es un amor exagerado a sí mismo. Uno tiene que amarse a uno mismo. Y Jesús dice que amemos a los demás en la medida en que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Si no nos amamos, pues no podemos amar a los otros, porque esa es la medida, ese es el parámetro. Pero un amor desordenado, es decir, yo por encima de todo el mundo. Nadie puede hacer nada mejor que yo. Esto lo debía hacer yo y no lo hice yo. Esto me lo debieron dar a mí y no me lo dieron a mí. Esto. Es una soberbia de una autosuficiencia y de un engreimiento y de una pedantería tan grande que no tolera de ninguna manera que alguien haga una cosa mejor que el soberbio, ¿no? Eso es un falso amor propio. Es falso. Porque si yo necesito sentirme superior a los demás, entonces realmente no estoy cómodo con lo que soy. Y a la final eso puede estar tan vacío, o puede venir del mismo desconocimiento de lo que podría venir una persona que dice expresamente que se siente menor que el otro. A la final es lo mismo. Sí. Pero es interesante esa distinción. Sí, señor. Porque el soberbio suele ser envidioso. Es difícil pensar en una persona que sea soberbia y que no sea envidiosa. Porque si el soberbio se cree mejor que los demás, se cree el Himalaya en su profesión o en su arte o en lo que sea, cualquiera que él se dé cuenta que lo rebasa, a él lo pone triste, lo amarga, lo envenena. Así es. Y realmente, Padre, yo considero que nosotros a lo largo de toda nuestra vida siempre estamos alrededor de mucha gente, ¿no? Y buscamos, de hecho, relacionarnos con los demás. Y en esas relaciones es cierto que nos importa lo que otros piensen de nosotros, sobre todo los que amamos, y nos comparamos con aquello con lo que quisiéramos copiar, ¿no? Aquello que quisiéramos compartir. Pero en ese sentido, de pronto suene muy idealista, pero yo no considero que es necesario que allí existan sentimientos negativos hacia el otro. Todo lo contrario, si es algo que yo amo y es algo que yo quisiera imitar, pues lo que tiene que existir es un acompañamiento, ¿no? Y un acercamiento hacia ello con la satisfacción de saber que estoy haciendo algo que me hace sentir bien. Psicológicamente, una persona que quiera parecerse a otra o que quiere ser como otra, entra dentro de lo normal en la formación de la personalidad. Depende de lo que eso traiga en mi vida, Padre. Por ejemplo, nuestros hijos siempre quieren parecerse a nosotros. Los papás somos lo mejor, las personas más importantes. Y eso no es negativo, al contrario. Esa dependencia inicial que nosotros tenemos con nuestros padres es lo que va formando después nuestra personalidad de adulto. Yo creo que el problema comienza cuando yo dependo del otro y me olvido de mí mismo, ¿no? Y de lo que yo he podido desarrollar como persona. Sí, porque el envidioso no quiere ser como el envidiado. Quiere superarlo. Quiere superarlo, lo odia.
Lo odia porque el envidioso es siempre un soberbio, un amor desordenado de sí mismo, un engreimiento, como decíamos, una pedantería. Y entonces él siente horror de aceptar que puede ser como el otro, odia al otro. O que el otro puede tener algo que él tiene. Sí, y con más calidad y con mayor profundidad. Seguimos con sus bombolones. No le voy a preguntar, profesora, si el envidioso es peligroso. Aunque rima. Ajá, sí. Y aconsonantado, ¿no? El envidioso es muy peligroso. ¿Cuáles son las armas que usted ha visto que utiliza un envidioso? Y usted ha sido 5 años profesora universitaria. Y usted ha visto alumnos brillantes. Y ha visto también la actitud de los que no son brillantes con los que son brillantes. ¿Qué armas ha visto que utilizan los envidiosos? Hay un arma bastante común, un mecanismo que es la autocompasión. La base de la poca satisfacción personal que pueden sentir ellos la expresan a partir de una excusa perenne. De todo lo que yo he vivido y por ello yo no puedo ser así como él, que sí tiene oportunidades o que sí es inteligente. Mis papás no se ocuparon de mí como se ocupan de él, entonces por eso es que yo no puedo. Es un quejido permanente frente a lo que no he podido tener, que simplemente es la excusa para no intentarlo, ¿no? Para no atreverme. Por el miedo a que no resulte tan bien como aquel que yo quisiera emular, ¿no? En ese caso. La manipulación también es muy usada, padre. La manipulación en función de exponerte mis planteamientos para ver cómo te convenzo de que son mejores que el otro y así sentirme enaltecido, ¿no? Sí. Aunque ese es el envidioso light, podríamos decir, porque el envidioso, la envidia tiene los mismos grados que tiene la soberbia. Si es muy soberbio, es muy envidioso. Si es el príncipe de la soberbia, es el príncipe de la Seguro envidia. Que sí. Pero Unamuno decía que la envidia tenía una lengua y unos ojos muy largos, ¿no? Pero el envidioso calumnia, el envidioso ataca, así es. El envidioso suele ser hipócrita. El envidioso es incapaz de reconocer que el envidiado tiene un átomo de bondad. El envidioso crea insidias contra el envidiado. Es decir, el envidioso trata de degradar. De burlar. De burlarse, de degradarse. Yo sí, él no. Si hubiera sido yo, hubiera quedado mejor, pero lo hizo él, que no puede. Aún reconociendo, mejor dicho, lo dice porque ve que el otro salió mejor que lo que él podía haber salido. Eso sucede con el envidioso, ¿no? Así es. En cualquier área de la vida, padre, no solamente en la universidad, lo vemos en las relaciones humanas en general, sí. ¿No? Y uno ve cuando alguien es envidioso hasta en la mirada. Sí, señor. A veces una persona no se da cuenta de que la están observando y está alguien pues que está en un éxito y las miradas así sinuosas, ¿no? Contra aquel que en ese momento está en el candelero. Decía Leonardo da Vinci, que está muy de moda, decía que es más fácil tener un cuerpo sin sombra que una virtud sin envidia. Qué bárbaro. Que una virtud sin envidia. Y que la sombra de la felicidad era la envidia. Así ¿Por es. qué la envidia persigue la felicidad? Yo creo que es lo que directamente la opaca, padre. En el momento en que yo no reconozco todo lo que tengo y no me reconozco afortunado de ser quien soy
independientemente, como decíamos al principio, todos somos especiales. Todos estamos aquí por alguna razón y yo creo fervientemente en eso, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me divorcio de esa sensación y permito que la felicidad del otro me entristezca, ya yo no tengo felicidad. Y asumiendo que la felicidad es algo del día a día, ¿no? No es algo inalcanzable, a lo que solamente llegamos después de X situación, ¿no? Yo creo que la felicidad nosotros la alcanzamos todos los días, nos levantamos con ella, nos acostamos con ella. Pero también nosotros somos quienes decidimos experimentarlo o no, quienes nos podemos permitir sentirnos de esa forma, ¿no? Y la envidia la opaca directamente. Sí. Es impresionante comprobar, profesora Ferrer, que la Biblia tiene dos pecados muy graves. El primer pecado el primer homicidio fue por envidia, ¿no? Abel fue asesinado por Caín por envidia, porque el Señor le aceptaba los dones con mayor agrado que a él. Así es. Y el caso de la historia de José es la misma situación. Los hermanos, porque él dijo que tuvo un sueño y vio 2 espigas, que eran los 2 hermanos, y entonces todas las espigas se inclinaban hacia su espiga. Bueno, no lo mataron porque uno de ellos intervino, pero se lo llevaron y pensaron limpiar en sangre allí bueno, entonces no lo tiremos al pozo, vamos a sacarlo, vamos a cuidarlo. Entonces mancharon de sangre de animal una tela y se la llevaron al papá y dijeron que se lo había comido un animal en el desierto. Es decir, la Biblia está llena. Porque de la ejemplos. Biblia, sí, es muy humana, la Biblia es muy humana. Y la envidia va unida al interés. Jacob, por ejemplo, en complicidad con su madre, engañó a Esaú y engañó a su padre, ¿no? Engañó a su padre y tuvo la primogenitura. Es decir, que la envidia es asesina de distintas maneras, pero la envidia busca hacer daño, deprimir, degradar, difamar a aquel a que se envidia, curiosamente, porque tiene un bien, porque ha hecho un bien, porque tiene un éxito, porque tiene un triunfo. Pero el caso está, padre, en que estas personas nunca alcanzan la felicidad. No hay manera que eso se revierta de otra forma que no sea con la misma maldad o con la misma mala intención con la que es asumida, ¿no? Dentro de la vida de una persona. Entonces, a la final lo que les queda es un gran vacío, porque nunca no se dan el permiso de darse cuenta de todo aquello que tienen y de la gran utilidad que puede tener nuestros dones, sean cual sean, ¿no? Nuestros talentos. Decía Swift, me estoy acordando hoy de mucha gente, ¿no? Decía Swift que cuando surge un genio, se conoce porque todos los necios conspiran contra él. Y eso pasa. Así es. Nosotros vemos en la historia, toda la historia universal, incluida la historia de la iglesia, nosotros vemos cómo la envidia se cierne sobre personajes importantes. Antonio Rosmini, por ejemplo, un hombre preparadísimo, un hombre muy santo, un hombre muy especial, un gran filósofo, un gran teólogo, un gran patrólogo, muy bien con el Vaticano, iba a ser nombrado cardenal y empezaron, apenas se supo que iba a ser nombrado cardenal, empezaron a encontrar errores, herejías y tal, y todavía hoy, más de un siglo después, se está ventilando su situación frente a la iglesia. Qué bárbaro. Con todo y que fundó una congregación que ha hecho muchísimo bien en el mundo, pero ha habido personajes alrededor de los cuales se ha ensañado la envidia, como se ensañó alrededor del Libertador, todo lo que hizo el Libertador, y que al final Páez, que era un gran envidioso, porque Páez es un gran envidioso, poner como condición para entrar en relaciones con la Nueva Granada que Bolívar saliera, fuera desterrado de lo que había sido Colombia. Es decir, Páez, al final de su vida,
tuvo que reconocer que era un envidioso, no así como yo lo estoy diciendo. Pero Bolívar, por ser grande, envidiado. Bolívar por ser... Y todavía hoy dicen, Bolívar es un hombre como los demás hombres. Quizás los grandes personajes enaltecen sus talentos y su humildad frente a su propia genialidad cuando salen airosos de esa situación. Sí, porque en lugar de querer subir a donde está el envidiado, quieren bajar el envidiado a donde están ellos. Bolívar dice, un hombre como los demás hombres. Mire, el solo hecho, pero vamos a lo más positivista, el solo hecho de que Bolívar hubiera recorrido 100.000 kilómetros a caballo, ya lo hace distinto a la gran mayoría de los hombres, apartando su pensamiento y toda su visión y su profetismo político. Seguimos con sus bombolones. Profesora Yosedil Ferrer, profesora, 5 años de profesora universitaria, a quien le ve el rostro uno dice, bueno, estará dando clases desde los 10 años, ¿no? Profesora, usted decía que el envidioso no puede ser feliz, y ciertamente no puede ser feliz. No. Eso lo sabemos porque hemos visto mucho envidioso, amargado, así hasta un fenotipo todo, y terminan que no pueden opinar ni hablar sin rabia, sin odio, sin rencores, porque el rencor es una de las cosas. El envidiado no lo ha ofendido, porque siendo exitoso y bueno, no lo ha ofendido, pero el bien ajeno lo considera una ofensa. Así es. Es una ofensa. Y eso los hace, padre, personas oscuras, personas pesadas, sí, que ante la presencia de pronto nos contagiamos de, como dice usted, ¿no? Todo un lenguaje corporal que implica una incongruencia entre lo que soy, entre lo que tengo y lo que no tengo. Entonces sí, realmente puede generar muchos vacíos, ¿no? ¿Usted cree que del envidioso se puede guiar uno por aquello que decían las bisabuelas hace tiempo? De lejos y con un palito, ¿no? Decían eso. Pero es impresionante la sabiduría de Cervantes en el Quijote, porque cada frase del Don Quijote es una reflexión y es un motivo para muchos libros. Ciertamente. Entonces, él le habla a Sancho Panza de la envidia, ¿no? Y él le dice extrañado, en la segunda parte, no recuerdo el capítulo, pero en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha le dice que qué terrible es la envidia, porque todos los pecados le traen alguna satisfacción y algún placer al pecador, y en cambio la envidia no le trae sino remordimiento, dolor y sufrimiento. Y una insatisfacción eso eterna. Lo dice Don Quijote, bueno, imagínense cuánto tiempo hace. Pero vigente, padre. Vigente. Porque tenemos la misma naturaleza. Sí. Solo que... Pero es el pecado, que por cierto, uno de los capitales, ¿no? Sí, señor. Pero es el pecado más absurdo, es un pecado más, me perdona la palabra, más estúpido. Porque ese pecado le trae sufrimiento, es decir, el castigo de su pecado es el mismo. No sucede con los otros pecados. Pero el único pecado que no produce al pecador sino sufrimiento, dolor, y más amargura, amargura, incluso unos flujos hormonales que envenenan el organismo, que lo hacen envejecer antes de tiempo, que le dañan órganos, porque psicosomáticamente la envidia tiene unas consecuencias muy graves. Puede enfermarnos, seguro que sí. Pero entonces lo más increíble allí, padre, es cómo algunos escogen seguir sintiéndose de la misma manera en lugar de decidir un camino de reencontrarse con ellos mismos, ¿no? Entonces podríamos asumir que para algunas personas puede ser mucho más doloroso el mirar hacia adentro, y quizás por eso se perpetúa el ciclo, ¿no? Porque... Y se les desarrolla más
el rencor se la inquina, ¿no? Sí. Porque curiosamente ni siquiera tiene el alivio cuando muere el envidiado. Porque entonces cuando muere el envidiado se revalora más al envidiado que ya ha muerto. Y entonces dígame si le dice, mira, tú a fulano de tal no le llegas ni a los tobillos. Esa es una puñalada, ¿no? Seguro que sí. Mortal, Seguro mortal. que sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, profesora? Yo quisiera que psicológicamente usted nos analizara, y para los ángulovidentes, que han visto y conocen muchos envidiosos, y muchos son víctimas de la envidia, y unos cuantos a lo mejor son envidiosos. ¿Por qué, si la envidia le hace tanto daño a una persona y lo hace sufrir tanto, y siendo el hombre enemigo del sufrimiento y del dolor, por qué la envidia se da en el ser humano? Si le da exactamente lo que él no quiere y aquello de lo cual huye como ser humano, ¿por qué? ¿Por qué la envidia? Por lo que comentábamos hace rato, ¿no, padre? Que a la final el dolor que me genera el verme en desventaja frente al otro y la comparación permanente con lo que el otro posee o con lo que el otro es más fácil de manejar o la misma sociedad lo ha permitido o lo ha recibido de una manera más fácil que el duro camino que muchas veces es el crecimiento personal, ¿no? Y el reconocerse a sí mismo como una persona de valor, como una persona con talentos, ¿no? Sí, es increíble que una cosa pueda ser más dolorosa que la otra, ¿no? Cuando pues, ¿qué más sencillo puede ser el simplemente abrir los ojos y darnos cuenta que somos afortunados, simplemente ya por el hecho de existir lo somos, y pues allí nos damos cuenta que lo demás es ganancia, ¿no? Y todo lo que alcanzamos, y sobre todo, padre, es el entender que yo puedo ser responsable de la forma en cómo yo quiero llevar mi vida. En el momento en que yo asumo que yo tengo el control de lo que soy y que por lo tanto yo puedo mejorar si lo deseo, no necesito del otro, no necesito de compararme con el otro para mantener ese ánimo, ¿no? Todo lo contrario, busco. ¿Se puede decir que la envidia es un complejo? Yo estoy segura que sí. Siendo la envidia fruto de la soberbia y del complejo de inferioridad, porque la envidia refleja un complejo de inferioridad. Por supuesto, y un conflicto sobre lo que soy y lo que debería, o creo yo que debería llegar a ser o desearía ser. Imagino que el envidioso usa eufemismo para su envidia y dirá, no, yo lo que soy un crítico, yo soy recto, yo soy ético, yo sí digo la verdad. Si aquella era la envidia light, esta es la envidia elegante, sería, ¿no? Esa es la envidia elegante. Sino yo lo que soy crítico, porque yo soy libre, porque yo soy objetivo. O la envidia disfrazada de razón. Sí. La envidia buscando razones, buscando el sentido a lo que no tiene. En ese contexto, un envidioso puede arrepentirse de ser envidioso. Bueno, padre, si yo promulgo el crecimiento personal, cualquier cosa contraria que le diría en este momento sería ir en contra de lo que profeso, ¿no? Yo estoy segura que nosotros podemos cambiar y podemos mejorar nuestra manera de vivir. ¿Cómo liberaría usted? Porque la envidia es una esclavitud terrible. Sí, es una mazmorra infecta. ¿Cómo libraría usted a un envidioso? Comenzando porque hacerle reconocer que lo suyo es envidia, y no grandes cualidades críticas, ni una cultura superior, ni una gran valentía que dice la verdad, que no deja pasar nada. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. ¿Cómo hacer, profesora? Porque es que hay gente de talento, hay gente de talento, mujeres, hombres de talento, que no tendrían por qué ser envidiosos, y son envidiosos. Así es. No existe una receta, padre, para dejar de ser envidioso. Yo creo que el sentido de mejorar la vida implica el conocernos. O sea, descubre lo que eres, descubre lo que tienes, permítete disfrutarlo y date cuenta de todo lo que puedes entonces llegar a ser, ¿no? Independientemente del otro. Yo creo que allí es donde comienza el cambio, ¿no? Sí. Quizás un envidioso a usted le diría, no, profesora,
usted está equivocada. Yo no soy envidioso, yo soy crítico y soy honesto. Seguimos con sus bombolones. Venezuela, no solamente. Padre Ocando, por favor, no sea egoísta. Transmite este programa en cadena nacional. Que Dios lo bendiga y vemos su programa todos los domingos. Señor Orlando Padrón, desde Caracas, La Pastora. Uy, ese maravilloso lugar histórico de La Pastora. Yo paso por allí y me quedo fascinado por La Pastora. No, eso no depende de mí, no. Y tenga por seguro que eso no se va a dar. Pero eso no depende de mí. Profesora Ferrer, ¿cómo hago para tratar a un envidioso? Y también mis saludos y felicitaciones para usted, Jorge López, desde la California. Ajá. ¿Cómo hago para tratar a un envidioso? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Bueno, Jorge, yo creo que realmente el secreto está en que si nos sentimos bien con lo que somos, Padre, yo creo que lo demás es ganancia, ¿verdad? Ya el envidioso recibe su propio castigo, como estábamos conversando sobre su propio castigo. Ante la tristeza de no llegar a ser nunca lo que él quiere realmente ser. Entonces, allí la ignorancia yo creo que es una buena clave, ¿no? Y tener paciencia, ¿no? El ignorar me refiero, disculpe, la insistencia del envidioso por desequilibrar nuestra estabilidad. Y hay una gradación de envidiosos, desde el disimulado hasta el directo, que aparenta una gran amistad y con sus sonrisas. Es el envidioso hipócrita, pero hasta el envidioso agresivo. Hay una gama, ¿no? Así se podría. La doctora Nadezhda González dice: desde el día 8 de septiembre, la directora del Hospital Central informó que había una falla en la planta eléctrica del mismo y hasta la fecha no se ha solucionado. Solo estamos tratando en quirófano casos selectivos cuando no debería ser así. Estamos a todo riesgo. Lo cierto es que yo no deseo que toda Venezuela tenga el modelo hospitalario que hay en el Zulia, que es un desastre. Hospitales muy maquillados, bonitos por fuera, con maticas de capacho y todo esto, y soras, pero adentro son esto. No hay una planta eléctrica, ¿no? Cuidado con creer que en el Zulia la cuestión hospitalaria está muy bien, ideal. No, esto es un desastre. Padre Ocando, yo trabajé en el año 97-98 en el Instituto Regional de Deportes, IRDES, y todavía no nos han pagado las prestaciones que el gobernador Manuel Rosales se atreva a pagarnos. Raúl Rojas, es un buen atrevimiento. Por cierto, es de protestar el trato que vimos que le dieron a unos ancianos que fueron a reclamar su jubilación, para lo cual llegaron 50 millaros de Caracas, y allí se veía los policías regionales empujándolos con los cascos estos, con los petos, y señoras cayéndose, una con sangre, a los ancianos por una cosa que se les debe. Muy triste, eso es muy triste, muy triste. Psicóloga Ferrer, felicitaciones. Gracias. ¿Qué se debe hacer con las personas envidiosas? Es que estoy rodeada de ellos. Tenis Ruibies, desde Maracaibo. Estamos rodeados. Y siempre lo estaremos, Padre. Ciertamente nuestros logros y las satisfacciones que vamos teniendo a lo largo de la vida están llenas de otras personas que no se atreven a experimentar otra forma de vivir. Yo considero que lo que nos toca en este caso es ser modelos de vida, ¿no? Si yo reconozco que en mi vida no hay envidia y que yo soy genuinamente feliz de lo que tengo, entonces es posible que proyectando eso ante los demás logremos tocar algunas vidas y quizás en ese camino pues hayan personas que se dediquen a cambiar. Las que no lo quieran hacer, pues, sí. ¿Cómo hacemos?
Vestalia Brito desde Caracas. Vestalia es con vela vidental, porque es de las vestales de Roma, de la diosa Vesta, las que cuidaban el fuego sagrado. Quedé un poco preocupada porque el niño que invitó usted a su programa estaba triste por algunas cosas y en su programa no se les dio algunas soluciones. Sí, se trata de Manuel Núñez, ese niño estuvo aquí, y el primer negro, él trató de la tristeza que le producía ver niños pidiendo, personas por la calle, personas con hambre, y él describió todo ese panorama. Y eso sí lo afectó en el sentido de que apenas fuimos a las promociones, él reventó en llanto aquí, estalló en llanto el niño, ¿no? Es una sensibilidad muy, muy fina, muy delicada sobre los problemas sociales de los demás, siendo que problemas sociales que él felizmente no tiene, metido en una familia donde trabajan bien, están bien y todo esto, pero él allí nos dio unas soluciones que todo sobre una clave. Yo no tenía que darle soluciones, él dio la clave, porque él a casi todas las cosas respondía amor, 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 amor. Y esta mañana volvió otra vez a la Eucaristía que yo celebro. Los niños pasan el momento de la paz a darme la paz y a yo darles la paz a ellos. Y me dijo, gracias por el regalo, estaba muy contento. Y Manuel, nos alegró mucho tenerte aquí. Y es un niño muy normal, pero señora Vestalia, a mí me parece muy importante que un niño sienta tan profundamente los problemas sociales, porque si no los sienta a esa edad, menos los va a sentir en el día de mañana. Estoy de acuerdo. Padre Ocando, felicitaciones por su programa, es muy bueno. Daniel López desde Maracaibo, muchísimas gracias. El tema lo sugirieron ustedes muchas veces y la invitada es la protagonista de este programa, no es el entrevistador. Joanny, de 13 años, desde Valencia. Usted me preguntaba que si los jóvenes llamaban, si jóvenes y niños también. Joanny, de 13 años, desde Valencia. Qué bello que nos estás viendo incluso a esta hora. Felicitaciones por su programa, me gusta mucho y lo veo todos los domingos. Qué bueno. Joanny, un abrazo, un beso y una gran bendición para ti en Valencia, Ciudad del Rey. Está Joanny en una etapa crucial con esto de la envidia, padre. Sí, ¿no? Porque esa era la adolescencia. Empieza la adolescencia y empezamos a compararnos. Empezamos a querer cubrir algunas expectativas sociales y eso a veces nos llena de mucha preocupación. Hacia la autonomía, ¿no? Sí, señor. Joanny, tú eres envidiosa. Nos gustaría que llamaras para decirnos si por allá en tu corazoncito de muy nuevo y muy joven has sentido tú la envidia, la tristeza porque otro está mejor, porque otra está mejor, porque a otro le va mejor que a ti. Me gustaría que nos llamaras y nos dijeras eso. Padre Ocando, para mí la envidia es una enfermedad, ya que hay gente que aparentemente tiene mucho dinero y felicidad y tienen rabia por lo poco que consiguen los demás porque son egoístas. Margarita Arismendi. Es que yo creo que está bastante claro, padre, que el dinero no nos trae la felicidad. Sí. Al contrario, a veces trae mucho dolor. Entonces tienes razón, aquel bolero, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Yo creo que el dinero es muy útil, ¿no? Pero cuando se le da el valor que tiene y cuando no se hace el centro de la vida, porque ahí sí es verdad que las cosas se hunden, naufragan. Seguimos con sus bombolones. Psicóloga Ferrer, si hay un ser envidioso viendo este programa, ¿sería capaz de identificarse? Edgar Peña desde Caracas. Qué bueno sería que reconociera en este momento que quiere mejorar su forma de vivir y que quiere aprender a ser feliz. Sería muy maravilloso. Qué bueno, sí. Sería la redención del envidioso. Todos los casos de salud que están llegando, le seguimos su itinerario hasta que llega a Pueblo Soberano. Y algunos casos que se presenten irán al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que también
se ha notado en esta acción de solidaridad con los que llaman ángulos que necesitan. Padre Ocando, se ve muy bien su programa. El tema de hoy es muy verdadero. El cantante Diomedes Díaz tiene un disco sobre la envidia. Alberto León. No lo he escuchado. No sé si los anfitriones han escuchado esa canción de Diomedes Díaz. No, ¿verdad? Tienen que buscarlo por allí, ¿no? Sociólogo Ferrer. El presidente dice que él es el único que puede gobernar este país. ¿No es eso una soberbia extrema? Román González, psicólogo. Interesante planteamiento. Yo creo que aunque existan muchas formas de expresar la envidia, yo creo que en este caso la necesidad de resaltar, ¿okay?, como personalidad pública, debe fundamentarse en la integridad. ¿Okay? Y pues no creo que sea necesario evaluar o juzgar en este momento a ninguna persona en particular. Sin embargo, sí considero que la popularidad muchas veces la obtenemos simplemente por ser quien somos. ¿No será que estamos acostumbrados a lo otro? Yo soy el menos digno de esto, después de las cosas, ¿no? Mire, a veces uno va a algún acto y a uno le da como fatiga, ¿no? Porque dice, yo soy el menos indicado para llevar la palabra en este acto. Todos los presentes que son grandes intelectuales deben arrojar sobre mí el manto de la compasión y de la comprensión, porque yo soy el menos digno. Y uno dice, si eres el menos digno, ¿para qué aceptaste? Exactamente. Si sabes que eres el menos digno para hablar en ese acto, ¿por qué aceptaste? Es que la salud Entonces emocional... son lo que llaman humildades de garabato, ¿no? Ajá, no decir lo que se piensa y lo que no. Señor, si usted lo invitaron a ese discurso porque consideraron que usted era el apropiado para eso. Y eso también se disfruta, padre. Sí. Se disfruta y se acepta si yo considero que realmente eso me pertenece. Claro. ¿No? Y eso es parte también de nosotros mismos. Así agradezca el honor de haber sido invitado, pero no, yo soy la besita gris que al lado de todos estos pájaros que tienen multitud de colores, soy un anónimo y ellos, no se fijen en mí, fíjense en... ¿Será que al final estas personas también buscan que otro les recuerde lo que ellos se les olvida? Esa es una forma de dignidad, de vanidad, ¿no? Pero disfrazada de autocompasión. Sí, como de autocompasión. Pero una vanidad infantil, una humildad boba, ¿no? De decir, ay, yo tan indigno y estoy aquí y tal, y cómo puedo hacer. Y Así es. No, eso es degradante para mí. Así es. Psicóloga Ferrer, ¿usted cree que se puede tener una envidia leve? José Pérez de Maracaibo. Sí, que se puede ser un envidioso light, ¿no? Yo creo que es importante recordar, padre, que siempre estamos comparándonos y lo hacemos indistintamente en función de buscar una medida, ¿no? Una medida que nos diga si realmente vamos por un buen camino en cuanto a las metas que emprendemos. La situación depende de cómo nos sentimos, ¿no? Porque a la final ser envidioso o envidiar, yo creo que sea difícil de graduar, ¿no? Sí, a la final está allí, existe y hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, lo que dice el señor Pérez, que parece una pregunta así, poquito, tiene su razón de ser genéticamente, porque la envidia comienza poquito a poco. Se comienza envidiando una cosa pequeña y la envidia se va desarrollando como un monstruo en el corazón del hombre. La envidia no comienza de un golpe con toda esa monstruosidad y con toda esa carga de rencor, de odio y de veneno. Así es. Eso va desarrollándose, y ¿no? sobre todo se va convirtiendo como nosotros en personas adultas, o sea, va creciendo con nosotros, ¿no? Y va cambiando sus dimensiones. Padre Ocando, la envidia es enfermedad de quien no posee riqueza espiritual. Morela Palacios, Los Teques. Eso lo decía San Pedro Crisólogo también, casi con las mismas palabras Morela. Aquí tenemos unos mensajes de texto que están
Están así impresos porque allí tenemos a Chantal Bracho hoy recibiendo los mensajes de texto y de una vez ya imprimiendo. Monseñor Ocando, ¿cree usted que Rosales pueda mantener con usted una conversación tan profunda e inteligente como la mantenida con el comandante Chávez, llena de filosofía y de amplio conocimiento de teología? Vladimir Markovich, desde Barinas. Ustedes lo han oído, ¿no? Ustedes lo han escuchado. No sé. Ustedes sí saben. Yo no sé. Ustedes sí saben. Padre Ocando, felicidades por tan excelente programa y muy buen tema. Uf, que sí, bueno. Con razón ustedes lo pidieron tanto. Quiero decir que las personas deberíamos tomar conciencia y reflexionar sobre la envidia porque es tan mala que podríamos llegar hasta matar. María Delgado, Santa Rita. La envidia puede llegar al crimen, ¿no? Así es, así es. Y de allí su gravedad. Caín llegó al crimen. Y Caín no es solo. Hay muchos Caínes por allí dando Y yo estoy vueltas. segura que si revisáramos la historia, Padre, estaríamos cada vez encontrando nuevas situaciones en las que el móvil fue la envidia. Si usted me mete por ahí, no terminamos hoy, ni mañana. Seguimos con Suma Molones. El señor Orángel Sáez, Anzoátegui, Padre Ocando, recibe un saludo revolucionario. Felicitaciones por el programa. Felicítese usted porque usted es de los millares y millares que lo sostienen y lo contienen. Yo no leo bombolones que lleguen refiriéndose a personas que tienen programas en este canal, ni en Canal 11 ni en el 8. Porque a mí personalmente me parece falta de ética el estar haciéndolo. De esta manera que diríjanse a los mismos programas y digan lo que tengan que decir, pero yo no voy a vehicular una crítica negativa sobre ningún programa que sea aquí. Así se refiere a mí, no me importa. Es una cuestión ética. Yo lo pienso así. Padre Ocando, felicitaciones por el programa. Yo no siento envidia, pero si la psicóloga es casada, le tengo envidia al esposo, desde Aragua. Bueno, aquí está el esposo, ¿no? Aquí está el esposo. Yo no sé si lo ponchan para que lo puedan ver. ¿No ve? Un envidioso, usted tiene la culpa de crear envidiosos. Usted acaba de crear un envidioso. Bueno. Sin ningún interés. Padre Ocando, salud. Ahí está el envidiado, mire. Ahí está el envidiado. Padre Ocando, saludos a todo el equipo. Necesitamos que abran una universidad. Muchos estudiantes lo necesitamos y yo hablo por miles de ellos. Coro Falcón. Esto a mí me suena. Me suena así a algo, ¿no? Pero me suena. Padre Ocando, si un político o cualquier persona es envidiosa, ¿puede esa persona transmitir esa mala energía a otras personas e influenciarla? Señor Gabriel Rodríguez, San Cristóbal. Estoy seguro. Y la política es un poderoso medio de influencia. Yo creo que allí cabe resaltar entonces que las personas que escogen este campo es necesario que sean personas íntegras, ¿no? Porque saben que van a tener seguidores, porque saben, así como los educadores, por ejemplo, así como, bueno, yo creo que cualquier sí. Rama de la ciencia y del saber que trabaje con seres humanos tiene esa gran responsabilidad. Y el envidioso calumnia. El envidioso calumnia y el que calumnia hace daño, porque todo el mundo cree en las calumnias. Es que en todo se ve, hasta en los grupos musicales. No hay grupos musicales que pagan en emisoras de radio para que no suenen otros grupos musicales. Eso es miedo y eso es envidia, pero que se da, ¿no? La famosa payola es casi una institución a nivel de medios de comunicación. Padre Ocando, ¿cuántos meses de aguinaldo le tocan a los jubilados y a los pensionados? ¿2 o 3? El presidente siempre habla de 3, pero a nosotros nos pagan 2. Puerto La Cruz. Me gustaría mucho que fuera al revés,
que el presidente dijera 2 y que le pagaran 3. Recuerden que yo tendré próximamente al señor ministro del Trabajo, quien tuvo la gentileza de llamarme a una exhortación que yo le hice, porque hay muchas dudas de jubilados y de pensionados, y nadie mejor que el ministro del Trabajo puede dilucidar esas dudas. Padre Ocando, en la escuela Rafael Urdaneta en Sabaneta no hemos podido iniciar actividades escolares porque estamos inundados de aguas negras por causa de la construcción del metro. Hemos ido a Hidrolago y a los bomberos, pero no hemos obtenido respuesta. Por favor, ayúdenos, estamos preocupados por los niños que no están recibiendo clases. Profesora Maribel Churio desde Maracaibo. Sí, eso es grave. Y ojalá, Hidrolago y el cuerpo de bomberos y todo eso, no esperen que los niños tengan tifoidea para ir a ver qué pueden hacer y cuántos cadáveres van a sacar de sus casas. Estos son, cuando se trata de niños y de salud, es necesario actuar de inmediato. Si no pueden iniciar las actividades por los trabajos que se están haciendo, bueno, se busca una fórmula, se busca una manera, pero no dejar el caso como si... Esto no puede esperar, señores de Hidrolago, señores del metro, señores de los bomberos. Este caso de la escuela Rafael Urdaneta no puede esperar. Yo quisiera que la persona esta que me llamó, profesora Maribel Churio, el próximo domingo nos diga qué pasó. Porque yo no puedo pensar una indiferencia ante unos niños que están en grave peligro, hasta de muerte, con las aguas negras, todo lo que traen las aguas negras, y cómo la inmunología de los niños absorbe todo eso inmediatamente. Yo no pienso que quieran ser responsables de niños muertos, o de niños graves, o de niños en UCI. Bueno, actúen. ¿Qué les cuesta actuar? Si tienen los recursos, tienen los camiones, tienen la gente, tienen los materiales, tienen el dinero, tienen todo, ¿por qué no actúan? No entiendo, yo no entiendo eso. Así es. Sensibilidad, ojalá tuvieran la sensibilidad que tuvo Manuel Núñez con 8 años el domingo pasado en este programa. Padre Ocando, haga por favor una oración en nombre de la mamá de William, técnico de iluminación del Teatro Bellas Andrés Bello en San Felipe, que acaba de morir. Él fue mi mano derecha cuando yo estuve dictando el curso y me duele profundamente esta pérdida. Carlos Montilla, ustedes lo conocen, el del brazo, que ya fue a Cuba y ya el brazo está empezando a sensibilizarse. Una oración todos por esta señora que se ha ido al reino de Dios. Padre Ocando, la cesta básica está muy cara, necesitamos la ayuda de Indeco, señor Horacio de Cojedes. Padre Ocando, ¿será que al presidente Chávez le tienen envidia por ser muy inteligente? Jesús Castellano. Padre Ocando, saludos y felicitaciones por su programa. Soy una fiel ángulo-vidente, veo su programa todos los domingos. Dios lo bendiga. Elizabeth Criollo desde Maracaibo. Muchísimas gracias. Padre, salúdeme a Lady Esteri y a su familia en el Caujaro. Jason, desde Puerto Cabello, de todas partes de Venezuela. Están llamando. Bueno. Y hay muchas felicitaciones que yo las he ido pasando, porque si no se nos va el programa mucho felicitándonos. Padre Ocando, hola padre, soy Tomás Sierra, la persona que ayudó a salir ileso al comandante Chávez de una muerte, lucha campal el 3 de febrero de 1996 en Plaza Bolívar. Todo el mundo que salva una vida tiene que sentirse muy orgulloso de haberlo hecho. Psicóloga Ferrer, la envidia es uno de los pretextos que nos hace dar cuenta cuán incapaz puede ser alguien y son muy repudiables. Así es. Estoy de acuerdo con eso. ¿Una autodepresión es la envidia? Autodepresión. La depresión ya es algo personal, ¿no? Y el considerarme menos permanentemente es una grave enfermedad. Sí, profesora Ferrer, por mi casa hay muchos envidiosos y no sé por qué lo hacen. Leandro desde Puerto La Cruz. No te preocupes, Leandro, por qué lo hacen. Preocúpate por ti, por ser feliz y permitirte ser feliz con lo que eres. Yo creo que ya eso va a ser un gran trabajo.
Profesora Ferrer, ¿cómo se cura la envidia? Ojalá existiera una receta, ¿verdad, padre? Pero la receta es espiritual. Sí, señor. Es y espiritual. es de mucho coraje asumirla, ¿no? De Porque mucha aún valentía. si ese envidioso llega a tener lo mismo que está envidiando, sigue siendo también envidioso, porque no es él solo el que tiene eso, sino también porque otro lo tiene. Porque la envidiosa es competitiva, ¿no? Por la envidia es supuesto. competitiva, como usted nos decía. Yo creo que la cura es aprender a querernos, nada más. Sí. Autovalorarse, ¿no? Así es. Aceptarse como uno es, pero no aquello, yo soy así y el que me va a querer, que me quiera como soy, y sigue cultivando sus defectos como si fuera... Ay, no, qué grave, padre. Eso es grave. Eso gravísimo. lo dice mucha gente. Pero que mira, que tú tal cosa y cómo es posible que tú tal cosa. Yo soy así. Eso sí. Y el que me quiera así o no me quiere. No puede ser. Eso significa No no puede tengo ser. capacidad Si todos de a quienes crecer. yo amo Sí. estoy haciendo daño con alguna característica, obviamente pues yo tengo que revisar qué está pasando, ¿no? Sí. No pueden ser los demás los equivocados. Claro. Padre Ocando, Manuel Rosales estuvo en la sede principal de la CanTV y no fue capaz de decirle al presidente que nos pagara las prestaciones que nos debe la empresa. Señor Gustavo Carite, desde Caracas. Seguimos con sus bombolones.